Bien. Bueno, en esta nueva etapa, ¿sí?, de Laboratorio 3, en esta primera parte de Laboratorio 3, vamos a trabajar con lo que es persistencia. Es decir, vamos a ver la forma de almacenar datos a nivel local en nuestro dispositivo. Para eso, eh, tenemos esta presentación que vamos a ir siguiendo. Eh, la idea de la clase de hoy es trabajar con la primera parte, que es preferencias compartidas, ¿sí?, y clases sucesivas, almacenamiento en ficheros. Bien. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos distintas formas de poder almacenar datos, ¿sí?, a nivel local, y eso va a depender de lo que necesitemos almacenar, en realidad. ¿Ok? Los datos que ustedes logren almacenar son privados a la aplicación. Es decir, que si ustedes van a almacenar datos en un fichero, esos ficheros son propios de la aplicación y no pueden ser accedidos desde otra aplicación, a menos que ustedes lo indiquen, ¿sí? O sea, por defecto, son privados. Ahora, hay situaciones en las que solamente necesitamos almacenar, por ejemplo, datos del tipo clave-valor. Por ejemplo, preferencias de la aplicación. No sé, color, tanto. Tipografía, tal. Tamaño de fuente, tal. Nombre de usuario, tal. O sea, hay situaciones en las que nosotros necesitamos solamente guardar, por ejemplo, datos de preferencias, y son datos simples, y generalmente, vuelvo a repetir, en ese formato clave-valor. Entonces, en ese caso, la forma de almacenarlos sería en forma de preferencias, ¿sí? En forma de preferencias. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito guardar más datos? ¿Sí? O datos un poco más complejos. No sé, necesito guardar, por ejemplo, una foto. Necesito guardar, por ejemplo, datos de productos, código, precio, descripción, stock, por ejemplo, o datos de un usuario, los datos completos de un usuario, código de usuario, nombre, apellido, mail, teléfono. Bueno, entonces podría guardarlos, por ejemplo, en archivos locales, ¿ok? En ficheros. Ahora, si quiero algo más estructurado, ¿sí? Como lo haríamos en una base de datos relacional, con tablas, y que esas tablas estén relacionadas de alguna manera, eh, Android tiene disponible de manera nativa un gestor de base de datos mínimo, muy pequeño, que se llama SQL, SQLite sería, ¿no? SQLite, SQLite, ese sería el nombre del gestor de base de datos que trae de manera nativa a Android, ¿sí? Es un gestor de base de datos como Oracle, como MySQL, Postgre, es un gestor de base de datos relacional, pero más liviano, muchísimo más liviano, ¿ok? Y no tiene un IDE, no tiene un entorno para que nosotros podamos ver los esquemas de las bases de datos que vamos creando, sino que lo tenemos que hacer todo por código, ¿sí? Lo bueno de esto es que el sistema, mejor dicho, la máquina virtual, ¿sí? O la plataforma Java que ustedes tienen en el teléfono, ya trae de manera nativa las librerías necesarias para que puedan trabajar con ese gestor de base de datos, ¿sí? Bueno, de todas estas formas en las que podemos guardar información, ¿sí? De todas estas formas en las que podemos guardar información, nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar lo de preferencias y archivos locales, ¿sí? Lo que es almacenamiento en base de datos, no lo vamos a ver en esta materia, pero va a estar, como les dije al comienzo, ese material disponible para que ustedes lo puedan acceder y utilizar cuando lo necesiten. Y otra forma, que no la vamos a desarrollar porque ya hemos visto no cómo crearlos, sino cómo usarlos a los content providers, ¿no? O contenedores de proveedores de contenido, ¿no? Como por ejemplo el registro de llamadas, ¿sí? La agenda de contactos, que han hecho algunos trabajos prácticos ustedes, pero en la etapa anterior, pero solamente para leer.
¿Ok? Bien, entonces, con respecto a lo que es Share Preference, ¿sí? O preferencias compartidas, entonces, con respecto a lo de preferencias compartidas, ¿sí? Lo que dijimos al comienzo, son una forma ágil y fácil para guardar datos simples, ¿sí? De la aplicación. Generalmente, preferencias. Estos datos se almacenan en pares ordenados de tipo clave-valor. Son datos por defecto privados a la aplicación, es decir, que estos datos que yo almacene en estos archivos especiales llamados Share Preference son datos de uso exclusivo de la aplicación, y obviamente no se borran por más que ustedes cierren la aplicación. ¿Sí? Sí se eliminan cuando desinstalan la aplicación. Cuando ustedes desinstalan la aplicación, estos archivos de Share Preference se eliminan, ¿sí? Porque justamente esos archivos se crean dentro de la carpeta en donde está la aplicación instalada. ¿Ok? Eh, los datos que puedo guardar utilizando Share Preference son cualquier dato primitivo, y el dato más complejo que podría llegar a guardar son datos de tipo string. ¿Sí? La forma en la que se guardan los datos, como les decía al comienzo, son de la forma clave-valor, en donde la clave, generalmente, la clave es un string que identifica el valor de la clave, y el valor es el dato que voy a almacenar. ¿Sí? Para eso, nosotros vamos a usar una serie de clases que nos van a permitir eh, crear ese archivo de preferencias, y a través de ese objeto poder guardar datos en ese archivo de preferencias o leer datos. ¿Ok? Acá menciona, por ejemplo, que estas clases de Share Preference, este API de Share Preference, trae una de esas clases métodos para que ustedes puedan guardar distintos tipos de datos. Por ejemplo, si lo que van a guardar es un entero, tienen el método, perdón, puts_int, para poder almacenar allí un entero. Si lo que van a guardar es, por ejemplo, un string, usarán el método putString, ¿no? Y cada uno de esos métodos, vuelvo a repetir, recibe dos parámetros. El primer parámetro es el identificador del dato que voy a guardar, o sea, la clave, y el segundo parámetro es el dato en sí que voy a guardar, el valor. ¿Ok? Como un mapa. ¿Mm? Como un mapa. Para eso, vamos a utilizar nosotros distintas clases del API de Android, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que este API de preferencias compartidas, eh, para usar, dentro de este API, mejor dicho, ustedes tienen lo que sería la interfaz Share Preference, ¿sí? Tienen la clase, dentro de la interfaz Share Preference, tienen una clase llamada editor, a través de la cual ustedes van a poder crear ese archivo de preferencias, y a través del cual van a poder escribir datos dentro del archivo de preferencias. ¿Sí? Es decir, vamos a utilizar distintas clases de este API, ¿no? Bien. Ahora, así como yo puedo crear mi propio archivo de preferencias, el sistema operativo tiene sus propias preferencias, ¿sí? Como por ejemplo, versión del sistema operativo, ¿sí? Cantidad de memoria que tiene el dispositivo, velocidad del procesador, ¿ok? Yo puedo trabajar tanto con las preferencias del sistema o con mis propias preferencias. Si voy a trabajar con mis propias preferencias, tengo que utilizar los... Para comenzar a trabajar, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es, supongamos que quiero crear mi propio archivo de preferencias, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. A través del método getSharePreference, ¿sí? A través del método getSharePreference, obtengo un objeto del tipo SharePreference. Ese método, getSharePreference, es un método que si lo estoy manejando, si estoy parado en una activity, la activity lo heredó, ¿sí? Lo puedo usar como propio, ¿no? Y si no, a través del contexto. Si estoy en el view model, por ejemplo,
a través de referencia del contexto, yo tranquilamente puedo invocar, a través de esa referencia del contexto, el método getChatPreference. ¿Qué espera ese método por parámetro? Espera dos parámetros. En el primer parámetro, el nombre que le voy a poner a ese archivo de preferencias, ¿sí? El nombre que le voy a poner. Y en el segundo parámetro, el modo de uso que va a tener ese archivo, el modo de lectura. Es decir, si va a ser un archivo privado, ¿sí? Va a una constante que es modPrivate, que indica que, si no pongo nada, por defecto es privado, que ese archivo va a ser de uso exclusivo de la aplicación, ¿sí? Y así puedo poner distintos grados de visibilidad, ¿no? Si quiero que sea de solo lectura para otros usuarios, si quiero que sea de lectura y de escritura para todos, ¿sí? Nosotros vamos a manejarlo a estos archivos de preferencias como privados, ¿ok? Una vez que generamos a través de este método un objeto de tipo SharePreference, lo siguiente que tenemos que hacer es generar un editor. ¿Cómo un editor? Sí, el objeto editor es el que nos va a permitir, ya habiendo creado ese archivo de preferencias, nos va a permitir enviar datos a ese archivo. ¿Ok? Entonces, es ese objeto de tipo editor el que tiene los métodos put para que puedan introducir los distintos tipos de datos, ¿no? Ya sean booleanos, de tipo string, ¿sí? O cualquier otro tipo primitivo. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, los pasan a los datos siempre en el formato clave valor. Bien, para ponerlo en práctica, vamos a hacer lo siguiente. Algo que quiero aclarar también es que este objeto editor es también el que tiene el método remove, ¿sí? Entonces ustedes, ¿qué pasa primero? ¿Qué pasa si yo guardo un dato con una clave repetida? ¿Sí? Bueno, lo que hace es justamente lo que pasa en un mapa, la reemplaza, ¿sí? Si yo vuelvo a guardar un dato cuya clave ya existía en esa colección, en ese archivo de preferencias, lo reemplaza, ¿sí? Pisa el dato antiguo y queda el valor nuevo reemplazado. ¿Qué pasa si quiero eliminar de ese archivo una preferencia? Entonces, para eliminarlo, a través del editor, utilizan el método remove y directamente pasan la clave del elemento que quieren eliminar, ¿sí? Una vez que ustedes o guardaron datos a través del editor o eliminaron algún dato a través del editor, lo que tengo que hacer siempre es hacer un commit de esa operación, ¿sí? La forma de hacer el commit es invocar del editor el método commit, ¿ok? Y si estoy en un ambiente asíncrono, uso el método apply, ¿ok? Si estoy en un ambiente asíncrono. Bueno, pero ¿cómo deberíamos comenzar con esto? Lo primero que vamos a hacer es crearnos un nuevo proyecto con una activity vacía. Vamos a decir siguiente. Y le vamos a poner almacenamiento 1. Primer ejemplo de almacenamiento. Recuerden que es un archivo, es un proyecto escrito en Java, eligen el API mínima, ¿sí? Bien. Ahí vamos a esperar un ratito. Entonces se va generando. Bien. La idea es, entonces, vamos a suponer que tenemos una vista, que podría ser un diálogo o un fragment, en este caso es una activity, para hacerlo más sencillo. Es una activity, desde donde queremos, vamos a crear una aplicación con dos activities, hagamos así. En la activity 1 vamos a configurar el tamaño de la fuente, el color de la fuente y el texto que queremos que se vea o se muestre en una segunda activity, ¿sí? Obviamente, aplicando el patrón MVVM, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es esto, que cuando el usuario, una vez que elija y setee el tamaño de la fuente, el color de la fuente y el texto que queremos que se muestre en la otra activity, lo pueda guardar, ¿sí? Y cuando lo guarde en un archivo de preferencias, ¿sí? En ese archivo de preferencias, a ese archivo de preferencias le vamos a poner, por ejemplo, configuración de nombre.
Ahí está, configuración. Y la idea es que cuando el usuario haga clic en el botón ver, navegue a la otra activity y muestre el texto en base a la configuración que se hizo en la primera activity, al tamaño que se eligió, al color que se eligió y al texto que se seteó. ¿Sí? O sea, el texto que tiene que mostrar tiene que ser la cadena que se colocó acá en este campo. El color, el que se eligió acá, y el tamaño con el que se eligió acá. Vamos a suponer que acá, en tamaño, vamos a poner lo vamos a hacer con edit text, que sean números, ¿sí? Acá va a ser un número, lo que va a ingresar el usuario, ahí va a ser un número. El color, vamos a hacer que el usuario pueda poner ahí, lo vamos a poner nosotros, una R para rojo, una A para azul, y una B corta para verde. Ahí está, los tres colores, cualquiera de esos tres colores. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Lo ideal sería algún componente, una lista desplegable, por ejemplo, un checkbox, podría ser en el que el usuario elija un color. Para acelerar el tiempo, ¿sí? Vamos a hacer que acá el usuario introduzca el carácter, ¿sí? Una R, una A, una B. Pero para probar, lo que queremos ver es cómo guardamos en preferencias, ¿sí? Después ustedes pueden cambiar la interfaz. Y acá, en este edit el texto, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cómo empezamos? Lo primero va a ser empezar armando nuestra vista, ¿ok? Entonces, dejo de compartir acá, comparto acá, cambio a vista proyectos, ¿y a dónde me tendría que ir, Fabricio, para empezar a construir la vista? ¿A dónde tendría que ir para empezar a construir la vista? ¿Qué tengo que abrir? ¿Victoria? Sí, app, bien, ahí dice Fabricio. No veía el chat. SFC, ¿Sí? main, ¿Sí? res, ¿Sí? layout. Bien, perfecto. Y en este caso, tenemos una sola activity, ¿no? Que es la activity principal. Bueno, abrimos esto y acá tendríamos que armar la vista lo más parecido posible, ¿no? Para esta vista podrían ser 3 edit text, ¿les parece? Y un botón, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a suprimir. Ustedes la arman a su gusto. Yo voy a ir a text, plain text, ¿no? Tendría que tener un título que diga configuración, todo bonito. Ponemos ahí. El otro. Y el otro. Engancho abajo de aquel. Arrastro buscando una posición. Que quede centrado. Podría ser. ¿Se acuerdan que cuando usan edit text les pide que el tamaño, el alto, eh, no sea wrap content, ¿no? Sino que le pongamos un tamaño fijo, por ejemplo, 52 dp. A ver, vista diseño. Bien. Y acá podría poner un input type para el primero. Le vamos a poner un hint, ¿sí? Este primero. Podría sacar el text y pongo acá un hint. El primero es para, dijimos, el tamaño de la fuente, ¿no? Size le vamos a poner. Ahí está. Al segundo, que es el color. Color.
Y el tercero, texto. Ahí está. Bien. El primero, input type, es para el tamaño, number, ¿no? ¿Así? Number. Minúscula. El segundo, que es un color. Bueno, puede ser que tiene. Podría ser un text. Dejo el que estaba, que era texto. Y el último, que era el texto, también lo dejo igual. Ahí está. Yo creo que con eso, y a vista de diseño, ahí está. Bueno, y los dos botones. Y ahí me van a ayudar ustedes después con algo. Botón guardar. Y el otro botón ver. No soy muy bueno yo para hacer las vistas, pero bueno. Pero. Le puedo cambiar el texto. Nosotros tampoco, profe, no se preocupe. ¿Qué va a salir de esto? Esto es guardar. Y esto es ver. No, pero alguno de ustedes tiene esa habilidad. Ver. Victoria tiene buen gusto para el diseño y todo eso. Ah, bien, sí. Bueno, ahí tarde Tampoco vi lo de tanto. Fabricio, que me dice que acomode. Bien. Ahora, ¿qué debería hacer después? Antes de irme al código. ¿Qué me estaría faltando? Tengo los botones. ¿Mm? ¿Qué me estaría faltando? ¿Los ID? Los ID, exactamente. ¿Sí? Los ID. Exactamente. Entonces al primero le vamos a poner edit text size. ¿Ya? Me voy a anotar para acordarme. Edit text size. Al segundo, edit text color. Y este le digo que está debajo del edit text size. Este es edit text texto. Y este está debajo del edit text color. Guardo los cambios. Este está debajo, este botón del edit text texto. Ahí está. Los botones los puedo dejar así. Ah, no, también los necesito. Sí, iba a decir. Este va a ser el botón guardar y este botón ver. Este, vete, guardar. Perfecto. Bueno, no tan perfecto. Quedó algo pasable. Ahí tenemos nuestra vista. Se entiende que cuando ejecutemos esto, la idea es que el usuario acá ponga un número para el tamaño, ¿sí? Un carácter para el color, R, A o B corta, ¿no? Para rojo, azul o verde, ¿no? Y el otro, el texto. ¿Ok? Cuando hagamos clic en guardar, queremos que se guarde en el archivo de preferencias. ¿Sí? Bien. Entonces, pregunto. En base a esto que tenemos acá, ¿cómo deberíamos o cuál debería ser la responsabilidad del ViewModel? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pondrían? ¿Qué tarea tendría el ViewModel de esta primera activity? ¿Mm? ¿Qué tarea tendría? Y, recibe los datos de la actividad primera ¿Sí? y se lo pasa a la segunda.
para Recibe, que el... ajá, recibe para los datos, está bien. Sí. Yo se los podría pasar en un O sea, intent, si se quiere, ¿no? Se los podría pasar en un intent a los datos. Pero quiero, fíjate, que yo acá, supongamos que yo quiero pasar a la segunda activity sin setearle nada. Es decir, que trabaje con lo que yo le puse, lo que guardé la vez anterior. ¿Se entiende? Entonces, yo podría, con lo que tengo hasta ahora, hacerlo. Es decir, que en lugar de guardar los datos en un archivo de preferencias, podría, cuando el usuario hace clic en el botón guardar, por ejemplo, crear un intent, setearle estas propiedades, ¿sí?, adjuntas, y llamar a la otra activity. Tranquilamente podría hacerlo, ¿sí? Pero no queremos eso, porque no queremos pasar los datos en un intent, y aparte esos datos se pierden, ¿sí? No se y bueno, almacenan. no debería tener dos métodos, el viewModel, uno para guardar y uno para ver. Exactamente. El viewModel debería tener por lo menos un método para guardar, ¿sí?, que sí reciba de la vista los datos, ¿no? Que sí reciba el tamaño, que sí reciba el color y que sí reciba el texto, ¿no? ¿Sí? Y su tarea sea guardar. Es decir, que cuando el usuario haga clic en guardar, debería ejecutarse del viewModel este método, ¿sí?, el guardar. Bien. Y cuando el usuario haga clic en ver, como bien dice Brenda, debería tener otro método cuya tarea sea llamar a la otra activity, ¿no? El otro debería ser navegar, ir, como ustedes le quieran poner, otra activity. Vamos a poner iniciar activity. Ahí está, ¿sí? O sea que el viewModel, por lo pronto, debería tener dos datos, ¿sí? Dos métodos. Uno, el de guardar, y el otro, el de iniciar. Bien. Perfecto. Y podría tener, fíjense que no tiene en este caso ningún mutable, ¿sí? No tiene en este caso ningún mutable. No tengo en este caso acá ningún mutable. Lo podemos hacer así simple. Bueno, ¿qué va a suceder ahora cuando navegue a la otra activity? ¿Qué debería tener el viewModel de la otra activity? ¿Mm? No me acuerdo qué hacía la otra activity. ¿Mostraba La qué? otra ¿Mostraba? mostraba el texto que se puso en esta primera activity con el color que se eligió y con el tamaño que se seteó. Ah. Debería recibir no, el llamado del otro viewModel. Debería El iniciar activity, o sea, deberíamos... Lee el archivo de leer el archivo, preferencia. leer las Está, preferencias, ¿sí? sí. Y en base a eso, mostrar, Manda ¿no? a mostrar. En base a eso, mostrar. Entonces, la segunda activity, por lo pronto, debería, cuando se ejecute, leer las preferencias. Eso va a traer consigo, ¿qué cosa? El texto que se tiene que mostrar en la vista, en la activity, ¿sí? Entonces ya vamos viendo que habría algún mutable acá, que sería el mutable del texto, ¿no? Que es lo que quiero que se muestre automáticamente en la activity. El mutable del string, que es el texto que quiero que se muestre. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Y ya vamos a ver cómo deberíamos hacer para que ese texto se muestre con las características que yo guardé acá, el color y el tamaño. ¿Sí? Ahí vamos a ver después. Cuando lleguemos ahí, vemos cómo lo solucionamos. Por lo pronto, vamos a darle solución a esto primero. ¿Sí? Esta primera activity debería tener dos métodos. Uno que guarde y el otro que navegue a la otra activity. Bien. Bueno, vamos a compartir pantalla. Venimos acá. Entonces acá vamos a crearnos nuestro viewModel, ¿no? New Java Class es main. ¿Lo escribí bien? No. Main
activity, view model. Bien. ¿Y acá? ¿Para dónde voy? ¿Qué debería hacer acá? ¿Ese no extiende de ViewModel también, profe? Tiene que extender, de, exactamente. de Puede Android. extender de ViewModel, pero para tener el contexto, ¿sí? Recuerden que para poder crear el archivo de preferencias, ¿sí? Para poder crear el archivo de preferencias, tengo que tener el contexto, ¿sí? ¿Se acuerdan que para poder crear el archivo de preferencias lo tengo que hacer a través del contexto, ¿sí? Si yo estoy en una activity, fíjense, mire, yo abro el main activity, no sé, estoy acá en el onCreate, tengo el método get share preference, ¿ven? Lo tengo este método, ¿sí? Porque lo hereda main activity de app compact activity, lo tiene como nativo, ¿sí? Como propio. Ahora, si yo estoy en otro lado, en este caso en una clase común y corriente, la única forma que voy a tener de tenerlo es recibiendo el contexto. Y bueno, si es el ViewModel, la forma de tener el contexto en el ViewModel es que extienda de Android ViewModel. En lugar de ViewModel, de Android ViewModel. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto los obligaba a crear un constructor, ¿sí? Que reciba el application, y esto me permitía a mí tener el contexto, ¿no? Context, importo, y acá tranquilamente puedo decir, bueno, this.context es igual, y acá lo obtenía, application.getApplicationContext, ¿sí? Esa es una forma. Bien, tengo el contexto. Bueno, estoy en el ViewModel. Según lo que dijimos, acá debería tener el método que se encargue de guardar, ¿no? Entonces, es público, no retorna nada. Podemos poner guardar datos. Genial. Perfecto. Bueno, ¿y cómo se trabaja acá? ¿Cómo hago para trabajar acá? De acuerdo a la presentación, ¿se acuerdan que decía que lo que tenemos que hacer es, invocando el método getChatPreference, yo lo primero que hago es pasar, darle un nombre al archivo de preferencias y el modo de acceso que voy a tener, ¿sí? Si va a ser privado o va a ser de solo lectura. En este caso lo vamos a hacer como privado. Entonces, acá, fíjense que hay un ejemplito. Ustedes no tienen por ahora disponibles esta presentación. A ellos ya se las voy a pasar. Ahí. Ahí está. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es, a través del contexto, invocar el método getSharePreference. Fíjense que este método me devuelve un objeto de tipo SharePreference, ¿sí? Entonces, bueno, puedo decir que en una variable de tipo SharePreference, voy a guardar lo que devuelva este método. Bien. ¿Qué pongo acá? Lo primero que tengo que poner es el nombre que le voy a poner a ese archivo de configuración, ¿sí? A ese archivo en donde se van a guardar estos datos. ¿Qué datos son los que quiero guardar? Y los que quiero guardar son estos, dijimos. Quiero guardar el color, el tamaño de la fuente, el color y el texto. Bien. Entonces, dijimos que le íbamos a poner de nombre configuración. Bien. Puede tener cualquier extensión, puede tener, perdón, cualquier nombre, ¿sí? Coma, y acá va el modo, ¿sí? Y acá va el modo. Si es modo privado, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto quería? Acá. Si es modo privado, cada constante de estas es un valor, ¿sí? Por ejemplo, si quiero que trabaje en modo privado es un 0. Un 1 significaría que es de solo lectura, un 2 que es de lectura y de escritura para cualquier aplicación al que le pase yo la referencia, ¿sí? En este caso,
Vamos a poner 0 porque es para trabajarla a modo privado. Bien. Perfecto. De acá en más, este objeto SP, o este objeto Shared Preference, hace referencia a mi archivo de configuración. Genial. Ahora, ese archivo, ¿sí? Ese archivo, ¿en dónde se guarda? Bueno, ese archivo se guarda dentro de la carpeta en donde ustedes tienen instalada la aplicación, ¿sí? En el dispositivo, dentro de la carpeta data, subcarpeta data, ¿sí? Ustedes tienen allí instalada la aplicación. ¿Cómo aparece la aplicación? Así, nombre del paquete, ¿sí? Barra, y adentro de ese paquete, en una subcarpeta de nombre SharePref, ahí aparece el archivito, ¿sí? Ese archivo va a tener el nombre que ustedes le den y extensión XML. Es decir, que a los datos que ustedes almacenen en un archivo de preferencia los guarda en formato XML, ¿sí? ¿Qué? Ahí, bueno. Bien. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y la teoría nos decía que necesitábamos de un objeto editor para poder guardar las preferencias, ¿sí? ¿Y cómo genero el editor? De esta forma, sp. Y tiene el método edit, ¿sí? El método edit nos devuelve un objeto de tipo editor. ¿Mm? Ese editor, ese objeto editor, es una subclase de SharePreference. Es decir, si yo quiero crear una variable para guardar este editor que me devuelve el método edit, esa variable va a tener que ser de tipo SharePreference.editor, ¿sí? Es una clase interna a SharePreference, ¿sí? Es una control clic, es una interfaz interna a la interfaz SharePreference. Así, eso es lo correcto. Es una interfaz interna. Entonces, este método edit lo que me devuelve es un objeto de tipo editor. A través de ese editor es con el que vamos a guardar los datos, ¿sí? Pero, ¿qué datos voy a guardar? Este guardar datos tiene que recibir desde el activity lo que quiero guardar. ¿Qué quiero guardar? Y quiero guardar el entero, que es el del tamaño, ¿no? Quiero guardar el string, que es del color. Y quiero guardar el string, que es del texto. ¿Me siguen? Bueno, entonces, ¿cómo lo guardo? De la siguiente forma. Ahora acá uso el editor. Editor, punto, y acá tengo los métodos put por cada tipo de dato que quiero guardar, ¿sí? Como quiero guardar, por ejemplo, el tamaño es un dato entero. Entonces voy a usar un put int, ¿sí? El primer parámetro es la clave, es decir, el identificador del dato que quiero guardar. ¿Qué quiero guardar? El color, el tamaño. Y bueno, y acá le podés poner como clave, qué sé yo, tamaño, algo que lo identifique, o size, o lo que vos quieras, ¿sí? Y el segundo es el dato que voy a guardar. El dato que voy a guardar es este que voy a recibir por parámetro, que sería tamaño. Perdón. Tamaño. De la misma manera, ahora voy a guardar el color, ¿no? Como el color es un dato de tipo string, voy a usar el put string. La clave en este caso podría ser color y el valor asociado, color. El dato, digamos. Y también voy a decirle al editor que voy a guardar el string, que es el de texto, y el dato, texto. Ahí está. Bueno, una vez que accedí al archivo de preferencias, cuando este archivo no existe, fíjense, la primera vez que se ejecute este método, la primera vez que se ejecute el método guardar datos, este archivo no existe. O sea, la primera vez que ustedes corran la aplicación, este archivo de configuración no existe. Entonces lo crea automáticamente, ¿sí? Ya, si ya existe, no lo crea nuevamente, ¿sí? Agrega al archivo las preferencias que ustedes le vayan poniendo. ¿Ok? La primera vez, como no existe, lo va a crear. Bueno, ¿y qué teníamos que hacer una vez que ya habíamos
dicho que queremos enviar a ese archivo de preferencias estos datos. ¿Qué teníamos que decirle al editor? El commit o el API, ¿no? API, dependiendo si era sincrónico o asincrónico. Asincrónico o sincrónico. En este caso, no estoy dentro de un ambiente asíncrono, no estoy dentro de un hilo, entonces vamos a decir commit, acá, en este caso. Bien. Perfecto. Esto sería el guardar. El otro método que íbamos a hacer acá, desde el viewModel, era el ir a la segunda activity, ¿no? Iniciar activity. Public, void, iniciar activity. Y acá, ¿cómo sería este método? Este es el más fácil. Hacemos un intent. Claro, hacemos un intent, pero ¿qué me está faltando? El contexto. Tengo el contexto. Ah. Mm, A ver el intent. Intent i igual a new intent. Hay que armar la otra actividad. Claro, yo acá tengo que pasarle, acá en el intent, el contexto, qué sé yo, pero tengo que pasarle de qué clase es la segunda activity. Y no la tengo todavía la cierto. segunda activity. No la, Sí, sí. no la tengo. Entonces, claro, tengo que crear la otra activity. ¿Cómo creo la otra activity? Y con new, igual. Ahí en New Java Class, ¿o no? Ahí en com ULP, almacenamiento. En el paquete principal de tu proyecto, Sí. Botón ajá, derecho, new, no sé, a ver si hay activity, new activity, allá abajo, ahí. bien. Puedo hacer lo que dijo Federico primero. New, no hagan nada ustedes, ¿eh? Pero diría hacer esto. New Java Class, ¿sí? Darle el nombre y decirle que extiende de App Compact Activity, ¿sí? Podría hacerlo tranquilamente de esa forma, ¿ok? Solo que después me tengo que acordar de agregarla también en el archivo, en el Android Manifest. En cambio, si yo lo hago con el asistente diciendo que es una activity directamente la que voy a agregar, él hace todo, ¿sí? Y inclusive me genera el método onCreates, ¿sí? Y le genera también el XML, la vista. Ujú. ¿Mm? De la otra forma, como que tengo que hacer todo manualmente. Entonces, de las dos formas estaba bien, pero bueno, este es el camino más corto. Activity, puedo decirle una empty activity, activity vacía, ¿no? El nombre, qué sé yo, le vamos a poner súper original, segunda activity. Ahí está, ven que él me va a generar automáticamente, ¿sí? Un layout para esta segunda activity, ¿ok? En el mismo paquete donde tengo mi proyecto y usando Java. Finalizar. Fíjense que ahí generó automáticamente la segunda activity, generó automáticamente el XML y por las dudas chequeo de que lo haya agregado al Android Manifest. ¿Sí? Ahí está la segunda activity. ¿Sí? Acá está mi segunda activity. La que es principal, ¿sí? La activity que es principal es esta. Es main activity. ¿Sí? Bueno, ahora estamos acá. Voy a cerrar acá las ventanas que tengo arriba. Vamos a ir a la vista de la segunda activity, que esta es la que tiene que mostrar el texto, ¿sí? Entonces, esta tendría que tener el texto. Bueno, pero ya después trabajamos con esta. Vamos a ir a terminar el viewModel del main activity, donde nos había dicho Brenda que creábamos el intent, ¿sí? Y acá, cuando creamos el intent, era Segunda activity punto class. .class, y ahora Eh, Start Star intent, intent, start intent. Hay que agregar la bandera. Star activity. eso. Hay dos cosas, ¿sí? A través del context, start activity, ¿sí? Y le digo que la activity que voy a iniciar es la que tiene la que está en el intent y como lo estoy iniciando esto desde un lugar que no es una activity, tengo que agregarle el flag, ¿no? Add flag. ¿Y cómo era el flag?
No, ahí no sé, profe. Este, flag activity new task. Acá, ese flag. Ya es mucho, ya es mucho. Ahí está. Eso tenían que hacer. Bien. En el caso de la segunda activity, en su vista va a tener que tener un text view, ¿no? Que es en donde vamos a mostrar el texto. Quede centrado. Le vamos a poner un ID. Vamos a poner acá. TV. Allá. TV texto. Uy. Pero hay algo importante, chicos, que nos olvidamos. Más importante de todo. Terminar con la primera activity. ¿Sí? En el main activity, armar todo el circo. Acá me faltaría tener la variable de tipo main activity view model. ¿Sí? Inicializarla acá, en el onCreate, mi view model, perdón, Android, view model factory, get instance, application, punto, create, y lo que voy a crear es main activity view model. Ahí está. Ahí creé el view model. ¿Qué tengo que tener? Referencia a los Los campos. campos. Edit text Y a los botones. y a los edit text. Size, edit text, color, edit text, texto. Y a los botones. Private, botón, BT, guardar, BT, ver. Y acá podríamos tener un inicializar vista. Creamos el método y dentro del inicializar es donde hacemos que this.editText size es igual a findViewById r.id.editText size. This.editText color igual a findViewById r.id.editText color. This.editText texto igual a findViewById.id.editText texto. Bien, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y el botón. Bien, botón guardar, un listener, ¿no? Ah, no. Pero primero hay que... Ah, era para ver si estaban despiertos. Sí. Botón guardar igual findViewById r.id.bt guardar pero. Y this.btver para pero que es esto, findViewById r.id.bt ver. Ahora sí el listener. bt guardar, bien, set onClick listener, new view onClick listener, y acá ¿qué tiene que hacer? Cuando hace clic en guardar Llama mb. al método. del view Del model, view tiene que model. llamar al método guardar, creo que se llamaba, ¿no? Ujú. Ah, no, es mi view model. Pero mi view model punto guardar datos. Pero tengo que extraer del tamaño del edit text size el entero, ¿no? Ujú. Integer.parseInt del edit text size
get text punto toString. ¿Hace falta, profe, el toString? Creo El que get, no. A ver. el getText trae un texto, sea No, número, sea lo trae que un editable. Un Ah, editable. bien. Coma, ¿qué era lo que tenía que pasar después? Color. Color. Edit color. Get text. Get text. Punto toString. Porque el getText, a diferencia de los componentes Java de escritorio, ¿sí? ¿Se acuerdan que los getText nos devolvían un string? Acá nos devuelven un editable, no un string. Y el otro es el texto, ¿sí? Entonces, editText texto punto getText punto toString. Ahí está. Lo puedo poner así, enter, así se ve mejor. Bien, ¿y qué tendría que hacer ahora además? El listener del ver. Ver, punto, set listener, new click listener, y este tendría que, de mi view model, Iniciar vista. Iniciar iniciar actividad. activity. Ahí está. No tengo ningún observer de este lado porque no puse ningún mutable en view model. En este caso. Bien. Entonces ahora sí, terminamos con esta activity. Bien, entonces hasta acá vimos que para poder por lo menos guardar datos en un archivo de preferencias, vamos a trabajar con objetos de tipo SharePreference. Ese objeto de tipo SharePreference es el que hace referencia en dónde se encuentra el archivo en donde voy a guardar datos o después voy a leer datos. A través de ese objeto SharePreference yo puedo crear un editor, puedo generar un editor. Y es a través del editor con el que voy a poder guardar datos dentro del archivo de preferencias, ¿sí? Para poder generar ese SharePreference en donde voy a guardar datos, lo hago a través del método getSharePreference. A través de este método getSharePreference, yo hago referencia a ese archivo de preferencias, tanto para leer datos como para poder guardar datos, ¿sí? A través del editor, a través de los métodos del editor, yo puedo almacenar distintos tipos de datos primitivos, datos simples, en el formato clave-valor, que es lo que habíamos visto, y que una vez que pasamos todos los datos que queremos almacenar, tenemos que hacer un commit para que los datos se almacenen definitivamente en el archivo. Por más que yo apague la aplicación, por más que cierre la aplicación, esos archivos no se borran. Ahora, habíamos visto que también ese archivo de preferencia se guarda dentro de la carpeta en donde tenemos instalada nuestra aplicación. Y acá hay un ejemplo parecido al que nosotros hicimos, ¿sí? Generamos, a través del método getSharePreference, generamos un objeto de tipo SharePreference, ¿sí? Y a través de ese SharePreference obtenemos el editor, ¿no? Invocando el método edit. Y es a través del editor con el que guardamos los datos. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero hacer ahora es leer datos? ¿Sí? ¿Cómo hago para leer los datos de un archivo de preferencias? Para leer los datos de un archivo de preferencia, lo mismo. Me conecto al archivo de preferencias a través del método getSharePreference, ¿sí? Pasando el nombre del archivo, y después lo que hago es lo siguiente. Directamente a través de ese objeto SharePreference, no necesito de ningún editor para leer. Directamente a través de ese objeto SharePreference, tengo los métodos get para poder extraer esos datos, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo ahora quiero leer, siguiendo este ejemplo, lo haría de la siguiente forma. Ahí. Ahora, si quiero leer los datos de ese archivo de preferencias al que llamamos configuración, ¿sí?
que lo voy a hacer desde el view model de la segunda activity, directamente lo que hago es lo mismo que usé para guardar, ¿no? Genero el objeto SharePreference con el nombre del archivo y directamente a través de ese objeto accedo a ese archivo para leer los datos, ¿sí? Una vez que extraje los datos, se los voy a setear a un mutable para que setee el texto en la pantalla. Lo que estaba viendo es que en ese archivo de preferencias yo voy a traer el texto y otros dos datos que son el tamaño y el color, ¿sí? Entonces voy a hacer un mutable también, al menos es lo que se me ocurre, para el dato entero del tamaño y un mutable para el dato entero del color, cosa de que cuando alguno de esos datos cambien, yo pueda al texto que tengo setearle esos datos, ¿sí? Yo lo voy a hacer con 3 mutables diferentes y después, bueno, veremos si hay una forma de optimizarlo, ¿sí? Pero por lo pronto es lo que se me ocurre. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a generar el view model para la segunda activity. ¿Sí? Nuevo archivo, Java, este se va a llamar segunda activity view model. Este, lo mismo, que extiende de Android view model. Generamos el constructor que tenga el contexto. Cortamos. Y acá lo inicializamos. Bien. Acá teníamos el método leer datos. Y dijimos que este leer datos va a traer 3 datos diferentes. El entero del tamaño, el string del color y el string del texto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer con el tamaño y con el texto, ¿sí? Después vamos a ver con el color que se puede hacer. Miren. Entonces acá vamos a tener un mutable de string que va a ser del texto mutable. Vamos a hacer un mutable para el tamaño, que es de tipo entero. Tamaño mutable. ¿Sí? Y después ustedes van a hacer el del color solo. Ahora bien, le vamos a hacer los gets a estos mutables. Revuelven un LiData. Primero de tipo string. Vamos a hacer para el get texto mutable. Y acá hacemos que si este texto mutable es igual a nulo, instanciamos. Y retornamos este valor. Vamos a hacer el get. Retorna LiData de tipo entero. Pero del tamaño mutable. Es un get de tamaño mutable. Y acá es un get de texto mutable. Entonces acá decimos que si tamaño mutable es nulo, o instancia.
y retorno esa instancia. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo sería acá en el leer datos en base a lo que dijimos recién? ¿Qué debería ser primero? El share preference ese. Bien. A través del contexto, get share preference. El nombre del archivo tiene que ser exactamente el mismo con el que lo guardé. Configuración. ¿Sí? El tipo de acceso, el mismo. Y esto lo guardamos en una variable de tipo share preference, ¿no? Bien. Y ahora, El sp.get, no sé cuánto. exactamente. A través del sp.get, ustedes directamente pueden acceder a cualquiera de los datos, ¿no?, que guardaron. Fíjense que los get reciben dos parámetros, ¿sí? Perdón. Cuando usan un get de share preference, ¿ven?, reciben dos parámetros. La clave es el primer parámetro y el segundo parámetro es un valor por defecto, ¿sí? Sí o sí tengo que ponerle un valor por defecto. A ver, yo quiero extraer el primer dato, que es, yo lo voy a extraer por separado. In tamaño, ¿no? Entonces acá sería sp.get, ¿sí? Y el get que voy a usar va a ser el getIn. ¿Por qué? Porque cuando yo lo guardé, cuando ustedes lo guardaron con un putInt, ¿sí? Y vieron que en el tamaño, la clave que usaron fue size. Para el color, fue color, y para el texto, texto, ¿sí? El tamaño es lo único que cambié por size. Entonces acá, cuando lo extraigo, digo, bueno, la clave es size, ¿sí? Y me pide un valor por defecto. Y bueno, yo puedo poner acá, no sé, decir, bueno, ¿cómo me daría cuenta si lo que me trae es un dato que no existe, un dato incorrecto? Es un tamaño que no existe. Bueno, -1 podría poner. ¿Sí? Yo podría decir, bueno, que si me devuelve -1 es porque nunca envió del otro lado un dato con esta clave, ¿sí? El otro dato que quiero recuperar es el color, ¿sí? Entonces, string color, igual, lo mismo. sp.get, en este caso, string. La clave, color. El Valor texto por iba a poner, profe. ¿Cómo? El texto dijo que iba a poner. Y que el color lo El íbamos color iban a hacer ustedes. Bien. Texto. Y acá color, la clave es texto. ¿Sí? Y me pide algo por defecto. Y bueno, podría ser no hay datos. O la cadena que ustedes quieran. Bien. ¿Y qué tengo que hacer ahora con eso? Este al tamaño. mutable. Inmutable. Exactamente. This punto, le digo a nuestro texto mutable, setValue, lo voy a setear con el texto que tengo ahí, y a nuestro this tamaño mutable, lo voy a setear, setValue, con el tamaño que tengo allí. ¿Sí? Y ahí tendría nuestro viewModel de la segunda activity. Hay que instanciar el viewModel. En este caso, segunda activity viewModel. MB le pongo mi viewModel. En el onCreate, mi viewModel va a ser igual a Android viewModel Factory. Get instance, get application. .create. Y lo que voy a crear es segunda activityViewModel.class. Bien. Tendría que, desde acá, hacer referencia al TextView que tengo en la vista. ¿Se acuerdan que en la segunda activity ustedes tienen un TextView que dice que tiene como ID TV texto, ¿sí? Que era el que iba a encargarse de mostrar el dato. Entonces acá tengo
un text view, tv texto. Bien. Y acá podría llamar al inicializar vista. Aunque tenga un solo dato, no importa, pero me acostumbro a separar. Creo el método. El inicializar vista lo que va a hacer es this.tv texto igual a findViewById, r.id.tv texto. Ahí está. Bueno, ¿y ahora? ¿Para dónde voy? Hay que llamar al Observer. mutable. Primero, ¿qué tengo que llamar? Bueno, es Y lo en el, mismo. en el onCreate hay que llamar al get del mutable. Eso. Mi viewModel punto, le voy a poner un observer al tamaño y al texto, ¿no? Ya, el observer. Sí, lo dijo bien el Fede. Tamaño, get tamaño mutable, punto, observer, ¿no? Sí. New New Life era. Life, algo observer. así. Ah, no. Life Eso si estoy en un cycle. fragment. Si estoy en un fragment. El primer parámetro, si estoy en una activity, es this, la referencia del contexto. Si estoy en un fragment, puedo pasar life owner. Estamos quemados con Life ese cycle fragment. owner. Mucho New fragment. observer. Y observer. Bueno, acá estoy en el del tamaño. ¿Sí? Esperen, voy a hacer primero el del texto para que quede más claro. mb. Si se haga cualquiera porque total estoy mareado. This, new observer. Acá trae el texto. Bueno, ¿qué tendría que hacer con el texto? tvtexto.set text. Al tvtexto.set text y le seteo El este string. texto, ese S que viene por parámetro. Bien, perfecto. Bien, bueno, ahora lo que tengo que hacer es el observer del tamaño. ViewModel, get tamaño, punto observe, this, new observer, y le digo, bueno, cuando haya un cambio en el tamaño, ¿y ahora qué tendría que hacer? Y TV texto. TV texto, punto, Set size. Set text size. set text size, ¿sí? Y ahí le paso ese entero. En realidad es un flotante, mira. Bueno, ahí lo paso. Bien. O sea que cuando, bueno, y está faltando algo importante. Pregunto, ¿cuándo se va a ejecutar la línea 20? ¿Cuándo se va a ejecutar este bloque que está en la línea 20? Cuando haya una modificación Bien. en el Cuando haya, mutable. en el mutable. Sí, En el mutable, en el viewModel, ¿no? en que el tiene viewModel en el mutable. viewModel. Sí. ¿Cuándo se va a ejecutar la línea 27? También. También. Y la pregunta es, ¿en qué momento va a cambiar? Cuando cambie el archivo, el preferencia. ¿Y cuándo va a cambiar? Si nunca lo llaman. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que cuando se ejecute la vista, cuando se ejecute la activity, ¿sí? Se va a poner el observer del texto, el observer del mutable. Pero nunca va a haber un cambio, porque nunca llamamos del viewModel, de la segunda activity, nunca llamamos a este método, que es lo que dice Fabricio, a leer datos. ¿Sí? ¿Sí? Tendría que llamarse este método en algún momento desde la activity para que haya un cambio en estos mutables. Y la pregunta es la siguiente. ¿En dónde lo debería llamar a ese método? Se puede llamar en el onCreate Se puede después de llamar los en mutables o en el Exactamente. inicializar vista, pero en inicializar vista hay que correrlo abajo. Exactamente. Tengo que asegurarme, ¿sí?
cuando llame a ese método, manualmente, digamos, que es el que va a modificar el estado de los mutables, tengo que asegurarme de que cuando lo llame, los mutables ya se hayan cargado, ¿sí? Desde el lado del activity, ¿sí? Les haya puesto un observer. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes hacen esto, el get texto mutable, cuando hacen el get del mutable, lo que logran del otro lado es que si esta variable mutable que tienen en el viewModel se instancie, ¿sí? ¿Estamos? Vieron que el get lo que hace es no solamente devolverte la referencia a ese objeto, sino que también si no está inicializado, lo inicializa, ¿sí? Por eso es ahí lo que dice Brenda. Si lo voy a llamar desde el onCreate, tendría que llamarlo después de todos los mutables, acá, y ahí decirle mi viewModel punto, y llamar a leer datos. ¿Sí? O si lo vas a llamar desde el inicializar vista, si lo vas a llamar desde acá, desde el inicializar vista, asegúrate que el inicializar vista se llame después de todos los observers. ¿Sí? Ahí poner. ¿Ok? Bien. Si ustedes ejecutan desde el emulador, ¿sí? Si ustedes lo ejecutan desde el emulador y van a Device Manager, fíjense que acá figura el dispositivo de ustedes, el API que tiene, el espacio en disco que usa, y acá tienen el explorador de archivos en la carpetita. Hago clic, fíjense que acá puedo explorar la memoria del teléfono, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que en la carpeta Data, y dentro de la carpeta Data, subcarpeta Data, acá están todas las aplicaciones instaladas en el teléfono, ¿no? Las aplicaciones figuran paquete, punto, subpaquete y el nombre de la aplicación. Esta aplicación, nuestra aplicación se encuentra, en mi caso, en el paquete COM ULP y se llama almacenamiento 1. Acá tengo COM, busco, ULP, perdón, ULP y acá tengo almacenamiento 1. Si abro esta carpeta, fíjense, dentro de la subcarpeta sharpref, ahí tienen el archivo configuración XML, que es el que acabamos de crear. Hacemos doble clic, fíjense que está en formato XML lo que guardamos. Con la clave texto, el texto hola mundo. Con la clave size, el tamaño. ¿Sí? Con la clave color, el color R, en este caso. Y vuelvo a ejecutar. A ver, tamaño 16. Color azul. Texto. Buenas tardes. Si le digo guardar, confirmo, bajo el teclado, guardar. Digo ver. Se ve con un tamaño más grande. Buenas tardes. A ver, vuelvo a abrir el archivo. Data. Com ULP. Almacenamiento. Chat Preference. Lo vuelvo a abrir. Y acá reemplazó. La clave texto, buenas tardes. Size 16. Color A. Ahí en el caso del color, fíjense, en el caso del color, Fabricio hizo lo siguiente, que él extrae el color del archivo de preferencias, ¿no? Entonces él dice, bueno, lo convierte a mayúsculas y dice, bueno, si es azul, él tiene una variable color string, bueno, pisa el string por el hexa del azul. ¿Sí? Entonces él dice, bueno,
le voy a setear a mi color mutable el valor color, este que está acá. Si es verde, él pone el hexa del verde y se lo setea al mutable de color. Y así lo mismo hace con rojo. Si viene cualquier otra cosa, él le pone este color por defecto. Del lado del activity, ¿cómo los usa? A ver. En el mutable del color. Ajá. Bien. Y fíjense que él espera acá un entero, ¿no? Un hexadecimal. Entonces lo que hace es espera un objeto tipo color. Entonces color tiene un método que es parse color. ¿Sí? Bien. Que a través de un string te lo parsea a un color determinado. Bien. Bien, Fabricio. Perfecto. Recibe un string, lo parsea, exactamente. Recuerden que para nosotros parsear es convertir un string en algo, ¿sí? Un string en un número, un string en un booleano, en este caso un string en un color, en este caso. Bien.